Feliz sábado, iglesia. Es una alegría saludarlos una vez más y venir en esta mañana a saldar una deuda con ustedes. Les quiero decir que estoy preocupado porque estoy en deuda con la iglesia del instituto. No sé cuántos lo recordarán, pero el 10 de diciembre del año 22, más o menos a esta misma hora y en este mismo lugar, reflexionamos en un tema titulado Administrando el 90%. Tal vez algunos se acuerden. Y en ese momento repasamos consejos de mayordomía cristiana, por supuesto, que nos daban orientaciones de cómo administrar el 90% de nuestros recursos. Y pusimos foco en esa parte diciendo que el 10% estábamos totalmente tranquilos y seguros y confiados de que estaba correctamente manejado, así que no íbamos a entrar en tema. Pero me sentí en deuda todo este tiempo y dije, tenemos que hablar del 10% que falta. Hace mucho que no escucho hablar de ese 10%. Y bueno, aquí estamos. Vamos a hablar hoy del diezmo. Y el plan de esta mañana va a ser 4 capítulos. Me gusta contárselos de entrada para que ustedes puedan orientarse, saber hacia dónde vamos y por ahí es más fácil el seguimiento y la comprensión. Vamos a hacer una rápida introducción contando un poquito la historia del diezmo, la historia universal y la historia dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muy breve, porque hay muchísima información. Debiéramos hacer un seminario de esto, pero tenemos solamente unos minutos en esta mañana, así que vamos a hacer una apretada síntesis. Luego de repasar rápidamente la historia, vamos a ir al concepto del diezmo. ¿Qué es el diezmo? Y allí nos vamos a dedicar fundamentalmente a cómo se calcula el diezmo. Una vez que sepamos qué es y cómo se calcula, vamos a ver qué tenemos que hacer con el diezmo. Y luego de saber qué tenemos que hacer, vamos a cerrar viendo por qué tenemos que hacerlo o para qué tenemos que hacerlo. Muy bien, como les decía, vamos a ir rápido. Tengo muchas citas aquí para compartir con ustedes. Por una cuestión de tiempo, por ahí me voy a ahorrar los detalles, voy a decir tal vez el libro, para no decirle el artículo de la review del día, tal y tal, el segundo párrafo de la página. Vamos a ir un poco más rápido. Cualquier inquietud particular, después la vemos, la resolvemos, la conversamos, alguna cita que les puede interesar están a disposición. Esto también va a quedar grabado. De paso saludamos a quienes puedan estar siguiéndonos ahora, a quienes puedan verlo después. Dios los bendiga también en la presentación de este tema y por supuesto en la puesta en práctica de este tema. Bueno, dicho esto, si vamos a nuestras Biblias, a Mateo 23, 23, fácil, 23, 23, lo encontramos allí a Jesús hablando del diezmo. Lo que dice del diezmo en esa oportunidad, ustedes lo pueden ver, está hablando con los fariseos, Mateo 23, 23, y le dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Esto es Nueva Traducción Viviente. Reina Valera, que tal vez es más difundida, dice que ustedes diezman, el comino, dice, ¿no? Y la mente del comino. Acá la idea es que diezman hasta lo más chiquitito, lo más pequeñito. Y si pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Es cierto que deben diezmar, dice, sin descuidar las otras cosas. ¿Por qué traigo esta cita para comenzar este versículo? Porque tenemos a Jesús, para empezar a ubicarnos allí, comienzo de su ministerio, primeros años de la edad cristiana, hablando del diezmo y ya dándolo como un hecho, como una práctica que hay que hacer. O sea, no lo está inventando, no lo está creando, está reconociendo que hay que diezmar. Y si pegamos un enorme salto para atrás de unos 2000 años y nos vamos a Génesis, vamos a encontrar la primera mención que tenemos en la Biblia del diezmo. Me imagino que muchos se la acuerdan. ¿Quién se acuerda cuál es la primera mención que tenemos? El encuentro, ¿no?, de Abraham con Melquisedec. Unos 2000 años atrás se encuentra Abraham con Melquisedec. Pueden repasar la historia, como yo les decía, queremos ir lo más rápido posible.
Y allí luego de conversar un poco, Abraham con Melquisedec, dice, luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. El diezmo en la época de Jesús, el diezmo unos 2000 años antes. Y si seguimos para atrás se nos acaba la Biblia. Pero el diezmo comenzó antes del Génesis todavía. Por suerte no estamos a la deriva en esto, sino que contamos con ilustración inspirada de parte del Espíritu de Profecía y vamos a leer algunas pinceladas. Elena de White menciona, declara en Patriarcas y Profetas y también en El Deseado, lo siguiente, dice, el origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. El diezmo no fue invento de los hebreos, es anterior a los hebreos. Desde los primeros tiempos el Señor exigió el diezmo como cosa suya. Desde los primeros tiempos, ¿cuáles son los primeros tiempos? Dice, en el Sinaí, la ley del diezmo fue confirmada. O sea, no se dio en el Sinaí, no se inició en el Sinaí, no se inventó en el Sinaí, no se instituyó. Ahí fue confirmada, ya estaba desde antes, desde los primeros comienzos. Dice en Testimonios para la Iglesia que el diezmo fue establecido por Jesucristo. Y ya vimos que cuando Jesucristo estuvo entre nosotros por aquí, habló como que el diezmo ya era una práctica que estaba funcionando. Así que si lo estableció Él, lo estableció cuando estaba en el cielo. Acá vino a recordarnos que había que cumplirlo. Miren cómo vamos para atrás con el origen del diezmo. Continúa diciendo allí la pluma inspirada que lo estableció Jesús en los días de Adán. En los días de Adán. Los más estudiosos, nuestros teólogos que han profundizado mucho más que yo del tema, ubican esto, dice, poco tiempo después de la caída. Sin lugar a dudas, por lo que se nos está diciendo aquí en forma inspirada, es en los tiempos de Adán y tiene sentido que sea después de la caída. Y cierro el origen del diezmo con una transcripción que hace Elena de White de un diálogo de Dios. Y dice lo siguiente, ella lo cita diciendo, cuando os confié mis bienes, allí en el cielo, ¿no?, especifiqué que una parte debía ser vuestra para suplir vuestras necesidades. Entre paréntesis, el 90% del que ya hablamos. Una parte para ustedes, le dijo Dios, para que atiendan sus necesidades. Continúo leyendo. Y otra porción debía devolvérseme. Dios ya le dice a nuestros primeros padres, mira, con esto manejate vos, pero esto devolvémelo porque es mío. Así que el diezmo no es ni un invento humano ni ningún invento reciente. Tiene su origen en el mismo Jesús, en el mismo Dios y en el momento así de la mismísima creación. ¿Qué decir del diezmo en la iglesia? El diezmo en la iglesia adventista del séptimo día. Hago énfasis en esto porque no sé si hoy nos acompaña alguien que nunca estuvo aquí, que nunca escuchó hablar del diezmo. No sé si alguien nos estará viendo o nos verá en el futuro sin tener una idea al respecto. Hay distintos sistemas de administrar el dinero en las iglesias. La iglesia adventista del séptimo día no es congregacionalista. ¿Qué significa esto? Hay algunas iglesias en que todos los donativos, diezmos, ofrendas, pactos, cosechas, siembras o los nombres que le quieran poner, son para el pastor local. La iglesia adventista del séptimo día no se maneja de esa manera. El pastor local de todas las iglesias adventistas tiene un sueldo como cualquier persona que trabaja y no importa si la iglesia aporta 3 monedas o 3 millones, él tiene su sueldo y trabaja con esa retribución. Luego la iglesia como institución administra los recursos para la predicación del Evangelio. ¿Qué decimos entonces del origen de la práctica del diezmo en la iglesia adventista del séptimo día? Se comienza a organizar la iglesia, 1850 y algo, y empiezan a darse cuenta que la iglesia crece y que hace falta dedicarse a la predicación del Evangelio, pero full time, es decir, exclusivamente, todo el tiempo. Ya no era suficiente, imagínense, hoy cualquiera de nosotros trabajamos, en mi caso, de 7:30 a 17,
después tenemos un poco más, un poco menos de viaje, llegamos a casa tardecita, noche. ¿Cuánto tiempo nos quedaría para ir a predicar? La iglesia, cuando comienza a crecer, se da cuenta de esto y dice, necesitamos gente que se dedique solo a predicar. Y el que se dedica solo a predicar, de algo tiene que vivir. ¿De qué? De los diezmos. Pero noten qué interesante. 1858, Andrews comienza a estudiar el tema. Comienza a estudiarlo, nada más, ahí arranca, nada más. 1859 se lanza algo llamado el Plan de Benevolencia Sistemática. Un plan que ya es regular, ya es consecuente, ya es consistente, ya se trata de una contribución fija, estable. Todavía no es diezmo, pero ya es un plan sistemático. Y miren qué interesante que Dios le declara a Elena de White en ese momento, hago hincapié en que no era diezmo todavía, no estaba pulido, no estaba entendido como lo entendemos en la actualidad, pero Dios le dice que le agradaba la idea. Me encantó esa expresión de Dios, porque tal vez hoy haya aquí o alguien que nos esté escuchando que está dando sus primeros pasos en el diezmo y capaz no la entendió del todo, capaz que no la está haciendo correctamente. Dios está feliz igual. Dios se agradó cuando la iglesia empezó a dar los primeros pasos y Él no dijo, hasta que no sean perfectos. Él estuvo feliz por esos comienzos. 1860 ya se comienza a hablar del diezmo en sí, ya está más madura la idea, y se comienza diezmando solamente los alquileres. Curiosidad, así arrancamos. Quien tenía alquileres daba el diezmo, el resto no. 1861 ya el espíritu de profecía, Elena White, claramente empieza a hablar del diezmo y a decir, gente, no le roben a Dios con los diezmos. Allí la figura está mucho más acabada. Pero noten qué interesante, pasaron 15 años más y la iglesia se da cuenta de un problema que lo quiero mencionar porque ese problema que fue analizado en 1876 sigue vigente hoy. Y espero que hoy se acabe, por lo menos para los que estamos acá, los que nos puedan ver. Les digo este pedacito. Alrededor de 1876 los líderes de la iglesia se percataron de que había defectos en el plan, particularmente en lo tocante a la base sobre la cual el diezmo era calculado. ¿Cómo se calcula el diezmo? En 1876 ya tenían dudas al respecto. Y a mí que me gusta el tema, que hace años que estoy involucrado con esto, lo escuché tantas veces y lo sigo escuchando. Hay mucha gente que tiene dudas al respecto. Ojalá hoy alguna de esas se diluya. Fue entonces, 1876, que se estudió el tema, se declaró y se votó que debía darse una 10ª parte de cualquier ingreso recibido. Ya vamos a volver en el cálculo, pero quería hacer esto para contar un poco el origen del diezmo en el mundo y en la iglesia. Voy a pasar por alto algunos detalles porque el tiempo corre rápido. He visto la cantidad de veces que se habla del diezmo en la iglesia, en la Biblia, solo 45 versículos. De esos 45, solo unos pocos dan orientaciones de cómo funciona. Otros son menciones, que diezmaba, que esto, que lo otro, pero de cómo funciona. Así que fíjense qué poquito que tenemos al respecto. Por eso, estudiosos de la Biblia han mencionado que ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía hay una teología sistemática del diezmo. No se dediquen a buscar la fórmula matemática de cálculo del diezmo en la Biblia y en los escritos de Espíritu de Profecía porque no la van a encontrar. Años dedicado a buscar esto y no existe, no está. Sí tenemos principios suficientemente claros como para saber cómo funciona, pero no hay una teología sistemática, no hay una fórmula de cálculo del diezmo. Y esto tiene una intencionalidad, ya la vamos a ver. Bien, cerramos la introducción con esto y vamos a ver ahora qué es el diezmo. El maser en idioma original, ¿qué es el diezmo? Ya dijimos, no hay conceptos, no hay definiciones, hay principios. Y los principios básicos donde se apoya y se sustenta el diezmo son 2. Número 1, de Dios es todo. Y cuando digo todo, es
todo, nada queda afuera. De Dios es el dinero, de Dios son los árboles, de Dios es la materia prima, de Dios es el litio tan codiciado en este momento, de Dios es todo, incluyendo a nosotros que somos los que vamos a trabajar y generar nuevos recursos. De Él es todo, absolutamente todo. Principio básico y fundamental. Por eso ya vamos a volver a insistir en la idea, no pagamos diezmo nosotros, solo devolvemos porque no es nuestro. Y el segundo gran principio en el que se fundamenta toda la estructura del diezmo es el amor de Dios. Dios es amor, 1 Juan 4:8 y la Biblia entera de tapa a tapa. Dios es amor. Y dentro del espectro que puede haber en esta manifestación de que Dios es amor, particularmente relacionado con los diezmos, pensamos en que Dios manifiesta su amor dando. Dios da. Dios nos da la vida, Dios nos da la salud, Dios nos da el trabajo, Dios nos da la posibilidad de trabajar, Dios nos da los recursos. Dios nos dio a su Hijo, Dios nos dio un plan de salvación, Dios nos dio la oportunidad de ser parte del plan de salvación, porque Dios da. Y en base a esto vamos a seguir construyendo el concepto del diezmo. Levíticos 27. Levíticos 27, versículo 30. Dice allí, el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. ¿Qué podemos decir de acá? Bueno, lo primero que podemos decir, primera aproximación al concepto, dice que el diezmo es cosa dedicada a Jehová. El diezmo es cosa. Y ustedes mirán, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, es cosa. Si es cosa, es algo material, es algo corpóreo, es algo tangible. Esto es una cosa. La Biblia también, con mucho respeto por supuesto, es una cosa. Todas las cosas corpóreas, esas son las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de diezmo no hablamos de algo inmaterial. Diezmar no es hacer una oración, una Ave María, un Padre Nuestro. No, diezmar no es hacer un sacrificio, no es una declaración hermosa. No, cuando hablamos de diezmo hablamos de una cosa material, una cosa tangible. Tan tangible como la contante y sonante moneda, que tiene que ver con nuestros recursos. Eso es diezmo. Y si hablamos de una cosa, también tenemos que decir que las cosas son objetos inanimados. Entonces estamos dejando afuera a los animados como nosotros y como los animales. ¿Qué quiero decir con esto? El diezmo no es un sacrificio. Los sacrificios son otra cosa. El diezmo no consiste en ofrecer algo animado como podría ser un corderito o todo el sistema que ustedes conocen, y mucho menos ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio. El diezmo es una cosa. Lo segundo que dice ese versículo es que esa cosa es de Jehová. Y esto es importantísimo. Es de Jehová. Ya dijimos que todo es de Jehová, pero esa cosa es de Jehová. Por eso, dice Malaquías 3:10, lo vamos a leer varias veces, aunque todos se lo saben de memoria, ¿no? ¿Robará Dios al hombre? ¿Con qué? Con los diezmos. ¿Por qué? Porque son de Dios. Y si no se lo devolves al dueño, se lo está robando. Así de simple, así de claro. Si tuviésemos más tiempo de profundizar el concepto, podríamos encontrar una verdad preciosa. Se las digo, acéptenlo ahora por fe, pero profundicen. No crean que lo digo yo nada más, después profundicen. Es una cuestión de tiempo nada más. Es interesantísimo notar que la expresión que dice que los diezmos son cosa de Jehová es la misma expresión que se utiliza cuando se habla de los mandamientos del sábado. El sábado es de Jehová. El diezmo es de Jehová. Están en plano de igualdad. Los dos son de Jehová. En el cielo Jehová se reservó un árbol. En la semana se reservó un día. En nuestros recursos se reserva una parte. Son de Él. Patriarcas y profetas hacen una declaración hermosa. Escuchen qué belleza. Dios reservó para sí una porción específica del tiempo
y de los recursos pecuniarios del hombre, la plata, los recursos pecuniarios, el dinero. ¿No? Fue este acto divino, el reservárselos, ¿no?, que transformó una fracción del tiempo y una parte de nuestra renta en elementos santos. El diezmo es santo, el sábado es santo, es de Jehová, es apartado por Él para un fin específico. No podemos disponer de Él de ninguna manera, porque no es nuestro. Ciertamente el diezmo, como ella dice, es la porción de Dios y de ninguna manera es propiedad del hombre. Mis queridos, esto es el diezmo, es una cosa y es de Jehová. Tercera aproximación al concepto de diezmo. ¿Cuánto es el diezmo? 10%. Pregunta fácil. Para lactantes de 5 años, decía un profesor en la facultad. Pregunta fácil. Su nombre mismo lo dice. La Biblia también lo dice. Mis queridos, el diezmo es el 10%. Usted me trae el 9% y estará dando una hermosa ofrenda, pero no está dando el diezmo. Usted se levantará con un ataque de generosidad un día y me traerá el 11% y le estoy diciendo que es una hermosa ofrenda. Muy bien, muchas gracias, bienvenida. Alabado sea el Señor por tu generosidad. No es diezmo. El diezmo es el 10%, pues 1 de cada 10, como está explicado en Levítico, y ya vamos a volver. Levítico 27:32. ¿Qué dice allí? ¿Cómo se calculaba en aquella época? Dice, cuenta 1 de cada 10 animales de tus manadas y rebaños, sepáralo. Es santo para el Señor. No podrás ser exigente entre animales buenos y malos. No podrás sustituir uno por otro. ¿Cómo se apartaba el diezmo de los animales en la antigüedad? Estaba la manga, me la imagino muy parecida a las que hay hoy en el campo, y pasaban los animales y con la vara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, diezmo. Sano, enfermo, lindo, feo, gordo, flaco. El 10 es diezmo. Y si no tenés la posibilidad, la autoridad de cambiar uno por otro, no lo podés sustituir, no podés ser exigente si está bueno o si está malo. 1 de cada 10 es diezmo. Cuando Dios te pide el diezmo, te pide el 10% y no te pide el 9, no te pide el 8, no te pide el 11. Porque cuando Dios habla del diezmo, está hablando de cantidad. Cuando Dios habla del diezmo, le interesa la cantidad, no le interesa la calidad. Otro día tal vez hablaremos de las ofrendas. En las ofrendas sí importa la calidad. El macho cabrío no podía ser ni enfermo, ni chueco, ni tuerto, ni nada por el estilo. Perfecto, ¿no? Intachable. Ofrenda, calidad. Generosidad, cada uno conforme a las bendiciones que recibió, como propuso en su corazón. Diezmo, cantidad, 1 de cada 10, punto, no se negocia, no es 9, no es 11. Y la pregunta del millón, cuarta aproximación al concepto del diezmo. ¿10% de qué? Algunos se ríen, ahí se complica. ¿10% de qué? Para no dar tantas vueltas y no perder tiempo, la discusión se resume en 10% de los ingresos o 10% de la ganancia. Pueden ponerle otro nombre, pueden llamarlo de otra forma, pueden enroscarla como quieran. La discusión termina siempre por ahí. 10% del ingreso o 10% de la ganancia. Hay respuesta. Hay respuesta, la vamos a dar. Solo que antes de dar la respuesta yo quiero que pensemos un poquito. Quiero que hagamos un ejercicio, porque esto es cosa seria. Esto es algo santo. Tenemos que considerarlo correctamente. Cuando el Levítico 27, que ya leímos, se explica cómo se calcula el diezmo, se cuenta hasta 10 y el número 10 es diezmo. Y noten que ninguna traducción dice, cuando tengas todos acomodados en el corral, los de diezmo, bueno, descontate 3 o 4 porque gastaste en veterinario y porque las pasturas y el fardo no sé qué y la vacuna y las cargas sociales y la FIP. No. 1 de cada 10, punto, diezmo. Chau, otra cosa. 1 de cada 10, listo. Cuando se habla de las cosechas, cosechás 100 kilos, traes 10 de diezmo.
No, que el tractor, que el gasoil, que el alambrado, que la... No, nada. No hay ninguna mención en la Biblia a descontar los gastos. Claro, ustedes me dirán de qué gasoil me estás hablando en la época de los discípulos, ¿no? Está bien, es verdad. Ahí, punto a favor. Pero de ninguna manera encontramos ningún ejemplo en el que la Biblia o el Espíritu de Profecía nos pueda decir, bueno, descontale lo que gastaste. Igual tranquilos, hay luz al respecto y vamos a llegar, pero necesito que pensemos, necesito que tengamos conciencia de un tema tan importante y tan delicado. Mateo 23, que leímos al principio, Jesús habla del ingreso de sus jardines, el diezmo del ingreso de sus jardines, de la venta de la menta y del comino. Y otra vez nos dice descontar el IVA, ingreso bruto, ganancias, fertilizantes, ingresos de tus jardines. Elena de White también habla al respecto, solo 3 citas para decir algo de lo que ella comenta. Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Dios ha especificado que sea la 10ª parte de los ingresos. Review en Herald, después le doy los datos para el que le interese. Una 10ª parte de todos nuestros ingresos es del Señor. Él no ha aceptado nada menos que esto en cualquier dispensación. Consejo sobre mayordomía cristiana, mucho más conocido, habla del diezmo de todos nuestros ingresos. Yo sé lo que están pensando algunos de ustedes. No soy adivino ni nada por el estilo, no se asusten. Más de 20 años dando vueltas con mayordomía, leyendo y conversando con la gente, ya sé lo que están pensando. Y lo vamos a aclarar. Yo tengo un negocio, ejemplo ficticio, ¿no? Tengo un negocio donde gano el 5%. Ese es mi margen de rentabilidad. De paso, a nivel internacional, ganar un 5 o 6% es un muy buen rendimiento. Solo en Argentina se multiplica por 2 o por 3 el precio para vender, ¿no? Váyanse a un lugar más desarrollado y con ganar el 5 o 6% están contentos. Entonces, claro, si gano el 5 y tengo que pagar el 10 de diezmo, clavado, que a alguno se le ocurrió. Me lo han dicho pila de veces. Tranquilo. Ya vamos a ver qué dice Dios al respecto. Quiero comenzar con algún par de situaciones poquititas para pensar y para razonar. Después vamos a dar la respuesta. Pensemos con lo más fácil de todo, que es un sueldo. Digamos que un empleado tiene un sueldo de 100, le sacan 10 de obra social, 10 de jubilación y le pagan 80. ¿Cuánto ponemos de diezmo? ¿8 o 10? Escuché un 10 por ahí. ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? Algunos dan el 10. Personalmente yo voy por ese lado. Muchísimos dan el 8. No, a mí lo que me entró al banco son 80. Yo doy 8. Bueno, pensalo. No condeno a nadie, no critico a nadie, la respuesta todavía no la di. Quiero que pensemos, porque esto es importante y no podemos poner piloto automático. No podemos hacerlo por tradición, no podemos hacerlo sin saber lo que estamos haciendo. Esto es santo. Esto no es para tomarlo a la ligera, entonces pensemos. Fundamentalmente para los que opinan y respeto muchísimo su criterio, quedarían 8 en vez de 10. Digo, si llamamos a alguien que es autónomo, cuentapropista o como le quieran llamar cada uno, que no es empleado, y viene y hace la tarea y le damos los 100 pesos de retribución, prácticamente nadie duda que daría de 10 de diezmo. Claro, si lo hace como empleado da 8 y si lo hace como autónomo da 10. ¿El empleado gana 10, gana 100 o gana 80? Yo podría decir que gana 100, después se compra una obra social y después se compra una jubilación. Y dice, pero me obligan. No sé. ¿Y el trabajador autónomo no tiene que jubilarse algún día? ¿Y no tiene que tener una obra social? Pero a él le pagan 100 y va y pone 10. En general, para pensar. Otra de las preguntas tradicionales. ¿Y cuando me jubile?
Ajá, ok, listo. Vos diezmaste 8, diezmaste 10. Bueno, muchos dicen, no, yo diezmé 10, así que no voy a diezmar la jubilación. Bueno, ¿querés que te explique cómo se hace? Matemática financiera, bastante complicado. Habría que juntar todo lo que aportaste durante toda la vida, corregirlo por inflación, hacer un flujo de fondos, calcular un valor actual, etcétera, etcétera, y llegar, por ejemplo, a la conclusión de que aportaste 1.000, jubilate y empezá a cobrar jubilación. Cuando llegues a cobrar 1.000, se te acabó lo que habías diezmado. Ahí tenés que empezar a diezmar. ¿Les parece que estamos para hacer semejante cuenta? Se los digo para pensar. No todo es tan simple, aunque es comprensible, es en el fondo simple, pero el desafío es pensar. He charlado de esto con personas muy instruidas al respecto, que ni se les ha dado por la cabeza considerar estos detalles. Yo quiero que los pensemos un poquito porque es serio y porque es importante. ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Así lo dicen que hago trampa. Si alguien tiene una calculadora a mano, es la oportunidad de sacar el teléfono con permiso en la iglesia. Un negocio vende 100.000 pesos, ganancia 100.000. Le descontamos 50.000, que es lo que le costó la mercadería. Van quedando 50. Le descontamos 25.000, que es lo que pagó de alquiler. Van quedando 25. Le descontamos 10.000 de impuestos. Van quedando 15. Y le descontamos 15 para comer, porque si no como no trabajo, si no trabajo no gano, si no gano no puedo pagar el diezmo. Resultado, ¿cuánto les dio? 0. Diezmo, 10% de 0, 0. ¿Qué es el costo? Si quieren discutimos, soy contador. Solo quiero que piensen. Conozco, y muy de cerca, gente que piensa así. Y se priva la posibilidad del privilegio de dar el diezmo, porque hace su cuenta y le da 0. Para pensar. Bueno, si a alguien le interesa, la iglesia estudió mucho el tema. En la página oficial, distintos lugares de la iglesia, páginas oficiales, hay preguntas y respuestas del diezmo. Hay libros escritos al respecto. Si despertara el interés de alguno de acá, podemos coordinar tal vez con culto joven y con mayordomía una tarde de ping-pong de preguntas y respuestas. Lo hemos hecho en otras iglesias. Simplemente decirles ahora cuál es la solución inspirada. Testimonios para la iglesia, tomo 3. Una cita que busqué más de 20 años. El tiempo que me dio vuelta por la cabeza esto. Que si la ganancia, que si el ingreso, qué le descuento, qué no le descuento, cuánto pago, cuánto no pago. Testimonios para la iglesia, tomo 3, dice, la definición de lo que es ingreso o entrada queda a cargo de la conciencia y la benevolencia de los hombres, cuyo juicio debe ejercerse libremente en este sistema del diezmo. Ingreso bruto, ganancia. La definición queda a cargo de tu conciencia y de tu generosidad. Tampoco te quiero que te vayas a casa sin entender nada y decir, listo, entonces ¿qué hacemos? Bueno, a ver, pongamos un par de parámetros. El ejemplo que descontó los costos y dio 0, no va. No te lo acepto. Tráeme cita, tráeme lo que quieras. No. Bueno, si la encontrás, por supuesto, pero no va. ¿Y si ganás 5, vas a diezmar 10? No, tampoco. Dios no nos pide eso, tampoco. Aun cuando, miren qué interesante, una vez que hablé del tema, en nuestro grupo pequeño que teníamos hace un tiempo, por allá algún digno representante, capaz se acuerda, decía alguien, está bien, pero si ganás 5 y das 10, ¿qué impide que Dios haga el milagro y te vaya bien igual? Está buena, ¿eh? Está buena. Pero en términos generales, si tu negocio te da un 5% de ganancia, no encuentro en ningún lugar que Dios te diga, no, me tenés que dar 10 y perdés 5 todos los meses y cuando te funda el problema tuyo. No. Entonces, bueno, a ver, Dios no me pide eso.
tampoco estafémoslo descontando y dándole diezmo cero. La definición de lo que es ingreso o entrada, la definición de la base de cálculo, queda a cargo de la conciencia de cada uno. Bien, ya sabemos qué es el diezmo. ¿Qué hay que hacer? ¿Lo buscamos o se lo saben de memoria? ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed los diezmos al alfolí. Y es interesante que el Espíritu de Profecía comenta esto en el libro de la Educación. Hace poco descubrí que el libro de la Educación tiene bastante de mayordomía. Pensé que iba por otro lado, pero bueno, hace poco descubrí esto. Y ella dice, no se extiende una invitación a la gratitud o la generosidad. O sea, lee bien. Dice, traed los diezmos al alfolí. No dice, mira, si tenés ganas, si te pinta, si andás de onda. No dice, traed los diezmos al alfolí. No es una invitación a la ligera ni a la generosidad. Es una cuestión de simple honradez. El diezmo pertenece al Señor y nos ordena le devolvamos lo que le pertenece. ¿Qué pasa cuando algo no es nuestro y no lo devolvemos? Lo estamos robando. Entonces, ¿qué hay que hacer con los diezmos? Ahora que ya sabemos un poco cómo se calculan, traerlos al alfolí. Segundo detalle, ¿cuándo los traigo al alfolí? Hay algo también muy interesante. Dice, nadie debiera enseñar, esto está en una prueba de gratitud, también un artículo de la Review and Herald, que debemos gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que quede. Escuchen, aunque esto sea también un diezmo honrado, la porción del Señor debe separarse en primer lugar. A ver, vamos de otra forma, en otras palabras. Cobro el día 1, alguno capaz cobra tempranito, cobré 100 y aparté 10. ¿El cálculo está bien? Sí, está bien. Ahora lo dejo por ahí, no sé, que yo abajo una repisa y algún día esto lo llevo a la iglesia. ¿Está bien? No, está mal. Está mal. El cálculo estará correcto, pero también se nos instruye cuándo tenemos que llevarlo a la iglesia. Lo antes posible, enseguida. Es una cuestión de prioridades. ¿Qué es más importante para vos? ¿El diezmo o comprar la comida, llenar el tanque nafta, pagar el alquiler? Todo importante. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Dónde está tu prioridad? Cobrás, lo apartás, lo traes. Si no lo haces así, está mal. Por más que el cálculo sea correcto. ¿Y si no me alcanza la plata? Qué tema, ¿no? ¿Qué pasa si no me alcanza? Bueno, tranquilo, hay un versículo que explica lo que se puede hacer cuando no te alcanza la plata. Está en Malaquías 3:10. ¿Saben qué dice? Trae los diezmos al alfolí. Señor, pero no me alcanza. Tráelo. ¿Cómo que no te alcanza? Si no importa cuánto cobras, saca el 10% y tráelo. Traerlo o no traerlo es una cuestión de cumplir o no cumplir. Por supuesto, hay libertad. Es libre albedrío. ¿Querés hacerle caso a Dios? Tráelo. Y vas a tener las bendiciones. ¿No querés hacerle caso? No lo traigas. Y bancate las consecuencias. Libertad. Libertad. Dios quiere que todos seamos salvos, pero no todos vamos a ir. Ojalá que todos nosotros acá sí. Y nuestros familiares y nuestros amados, ¿verdad? Pero bueno, libre albedrío. Pero Él te dice, tráelo al alfolí. Si no tengo plata, tráelo. Tráelo. Cuestión de prioridades. Cuestión de conveniencia, y es un terreno difícil, no me quiero meter muy profundo en eso, porque no es un negocio de un tome y daca, te doy para que me des, no va por ese lado. Hay una promesa de bendiciones para el que es fiel en los diezmos. Y si le damos una vueltita ahí de rosco de profundidad, llegamos a la conclusión de que la bendición llegó antes, porque si no tuviese la bendición no podría dar el diezmo. Pero ser fiel a los diezmos implica bendiciones. Dice en Consejos de Mayoría Cristiana, Elena de White, rechaza la pobreza como motivo para no diezmar. Porque no se trata de la cantidad, se trata del 10%. Será comparativamente pequeño, dice el diezmo del pobre, pero es el 10% de lo que cobró. Cobras millones, traes millones. Cobras monedas, traes monedas. Dios te pide que cumplas. Prioridades.
¿No te alcanza la plata? Acordate, Malaquías 3:10. Trae los diezmos al alfolí. Bueno, mi caso es un poquito distinto, dirá otra persona, ¿no? A mí sí me alcanza, pero estoy reendeudado. No sabés, la cuota de esto, de lo otro, de aquello, de acá. No, estoy hasta las manos. No te preocupes, hay un versículo que dice qué hacer cuando estás endeudado. ¿Saben dónde está? ¿Ya adivinaron? Malaquías 3:10. ¿Qué dice? ¿Estás endeudado? Traed los diezmos al alfolí. Y yo te diría, si estás endeudado, lo primero y urgente que tenés que hacer es traer los diezmos al alfolí. Y te vas a subir al círculo virtuoso y van a empezar las bendiciones y vas a poder salir. Si no, no vas a salir nunca. Así de simple. Libertad. Hacerle caso a Dios, gozar de los beneficios. No hacerle caso, aguantarse las consecuencias. La deuda tampoco es un motivo válido para retener el diezmo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Ella dice que aquellos que usan la propiedad de Dios para pagar sus deudas, es decir, gasto el diezmo para pagar la deuda, ¿no?, tienen un profundo problema religioso y espiritual. Ellos no decidieron obedecer a Dios de todo corazón y su problema real es el egoísmo. Reclamos a Elena de White. No lo estoy diciendo yo. Vos estás endeudado y usás el diezmo para pagar las deudas, tenés un problema religioso importante y la base es el egoísmo. Perdón. ¿Te dolió el golpe? Perdón. Es así. Último. Mira, yo estoy dramatizando posibilidades, ¿no? Mira, yo la verdad es que me alcanza, no tengo deudas, pero no me gusta cómo administra la iglesia. Entonces, tomá, no te traigo nada, porque no estoy de acuerdo cómo administras. Dios se preocupó también de eso, lo tuvo en cuenta porque sabía que algún caprichoso por ahí iba a encontrar, ¿no? ¿Y qué dice? Malaquías 3:10. ¿No te gusta cómo administra la iglesia? ¿Qué tenés que hacer? Traed el diezmo al alfolí. Miren, ustedes habrán escuchado seguramente decir que los derechos de uno terminan donde comienzan los del otro. Y lo mismo pasa con las obligaciones. ¿Cuál es tu obligación? Y cuando digo tú, me estoy también incluyendo, ¿no? ¿Cuál es nuestra obligación respecto del diezmo? Sobre diezmo, para ser más gráfico, podría ser transferencia bancaria, podría ser 7Me. Traigo el sobrecito, le apunto al alfolí y lo suelto. Se acabó mi responsabilidad. El que lo recibe es un chorro, que esto, que lo otro, que no estoy de acuerdo. Problema del que lo recibe. Tu responsabilidad termina cuando soltás el sobrecito. ¿Querés hacerle caso a Dios? ¿Querés andar en sus caminos? ¿Querés disfrutar de sus bendiciones, de su amistad? Trae los diezmos al alfolí. Bien, en Argentina hay 5 asesinatos por día. En Argentina 10 personas por día se suicidan y en Argentina más o menos hay 1000 accidentes de tránsito por día. Te pregunto lo siguiente. ¿Saldrías de acá a matar siguiendo el ejemplo de los 5 asesinos? ¿Saldrías de acá a suicidarte siguiendo el ejemplo de los 10 que se suicidan por día? ¿Saldrías de acá a chocar un auto siguiendo el ejemplo de los 1000 choques que hay por día? ¿Saldrías de acá a robarle a Dios porque no estás de acuerdo con el ejemplo que te da otro? No tiene una pizca de lógica. No tiene una pizca de lógica. Un artículo muy interesante, también de Elena White. Miren lo que dice, fuerte, ¿eh? Ministros sin valor pueden recibir algunos de los medios así levantados. Está hablando de los diezmos. Ministros sin valor pueden recibir algunos de los diezmos. Esto es fuerte y no estoy pensando en nadie, no estoy acusando a nadie, pero podría ocurrir que algún ministro que no están dando como corresponde, que no está administrando como corresponde, reciba los diezmos. Podría ocurrir. ¿Qué dice? Pero no cometan pecado al retener del Señor lo que le pertenece. Aquellos que administran la obra de Dios le rendirán cuentas por sus propios pecados, pero nadie debe usar esos pecados como justificativa para robar a Dios. ¿No estás de acuerdo con la administración?
Malaquías 3:10, tráelo al alfolí, lo soltás y se te acabó tu responsabilidad. Del resto se encargará Dios. ¿Habrá algún administrador malo por ahí? Y capaz que sí, ojalá que no, capaz que sí. Si hay, problema de él. Obreros evangélicos, ¿robaréis a Dios porque os parezca que la dirección de la obra no es correcta? Acá no te gusta, mira, a mí me hicieron tal cosa, a mí no me gustó tal otra, tomá, no te doy más el diezmo. ¿Le vas a robar a Dios por eso? ¿Te vas a convertir en ladrón? Mira que te cuento que acá en los tribunales nuestros puede pasar cualquier cosa, con una cometa cualquiera zafa, pero de Dios no va a zafar, No, si le robás a Dios no te va a hacer nada fácil, no vas a zafar. Y cuando digan, pero lo que pasa, que fulanito, mira lo que hacía. ¿Y qué te va a decir Dios? Ajá, ok, yo me arreglo con fulanito. ¿Y vos? ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo con la administración? Acá también dice, enviad vuestras peticiones para que se ajusten, para que se pongan las cosas en orden, y se envialas con el espíritu debido, a quien incumba. A ver, ¿te molestó algo? Habla. Si la Biblia te dice, ¿tenés un problema con tu hermano? Anda a hablar. ¿No te hizo caso? Anda con un testigo. Habla. ¿Dónde corresponde? ¿Cómo corresponde? Con amor, con respeto. ¿Por qué no podemos preguntar? Che, pastor, mira, vos sabés que vi que hicieron tal o cual cosa. No me cierra, no me gusta. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Y te va a explicar. Y capaz que decís, mira vos, no lo había pensado, tenés razón. O capaz que lo que te dice no te satisface. Bueno, supongamos en el extremo caso de que estás haciendo las cosas mal. Bueno, no importa. Soltaste el sobre y se acabó tu responsabilidad. Aunque se gasten equivocadamente los diezmos consagrados y no se cumplan los propósitos para los cuales el dador los había destinado, los que realizaron el sacrificio con sinceridad, con el único fin de glorificar al Señor, no perderán su recompensa. Trajiste el diezmo con amor, como corresponde, porque Dios te pide, porque reconoces que es el dador, porque tenés generosidad, vas a tener tu recompensa. Lo que pase desde que cayó en el alfolí en adelante no es tu problema. Por último, cuarto módulo, disculpen que estamos complicaditos de tiempo. ¿Para qué diezmamos? ¿Para qué diezmamos? Bueno, en primer lugar, diezmamos para sostener la predicación del Evangelio. Esto tampoco es un invento, ni nuestro, ni nuevo, ni nada por el estilo. Números 18-21, si alguien quiere ir buscando. Ahí tenemos la explicación de para qué diezmamos. Dice que en cuanto a ti, la tribu de Leví, tus parientes, agrega esta versión, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. O sea, trabajan en el tabernáculo, full time, dedicación exclusiva, los voy a recompensar, dice Dios. ¿Cómo? En lugar de darle una tierra, ¿qué le voy a dar? Los diezmos de Israel. ¿De qué se mantenían los levitas? De los diezmos. Hoy no tenemos acá la tribu de los levitas, pero mantenemos el concepto. Hay gente de dedicación exclusiva a la predicación del Evangelio. ¿De qué se mantiene? De los diezmos. Es bíblico, así de simple. ¿Para qué más diezmamos? El sistema de los diezmos y ofrendas fue creado para grabar en la mente humana una gran verdad, dice Patriarca y Profeta. Cuando diezmamos, grabamos en nuestra mente una gran verdad. ¿Cuál es esa gran verdad? Que Dios es la fuente de todo y que tenemos que estar agradecidos por eso. Te pregunto, cuando traes el diezmo o cuando lo preparas en tu casa, ¿orás al respecto? A mí me encanta decirle a Dios, mirá, estoy re contento, mirá, te puedo traer el diezmo, tuve trabajo, me pagaron, acá está, lo pude apartar, acá lo tengo, estoy re contento. ¿Hacés esa práctica? Si la hacés te felicito, si no, hacela, está buenísimo, está buenísimo. El diezmo se creó para eso, para grabar en nuestras mentes que todo es Dios y que seamos generosos. ¿Para qué más usamos el diezmo? También sigo con Patriarcas y Profetas, hay un capítulo exclusivo de esto. Para dar testimonio de que Dios existe, no es poca cosa. ¿Para qué diezmamos? Para Dios. ¿Para qué Dios? Para el único Dios verdadero, para el que era, el que es y el que ha de venir. Para ese diezmamos. Es una oportunidad de oro de contarle a quien no conoce. Che, yo pongo el diezmo. ¿El qué? El diezmo. ¿Y qué es eso? Es para Dios.
para el que existe, para el verdadero, para el que era, para el que es y para el que ha de venir. Cuando diezmamos, testificamos de que Dios existe. Cuando diezmamos, nos transformamos en colaboradores de la predicación del Evangelio. El principio que decíamos al principio, valga la redundancia, al comienzo de la charla, colaboramos con esto de dar las buenas nuevas de salvación. ¿Quién no quisiera ser parte de una empresa grande, no? ¿Qué vamos a mencionar? Total. Google, Microsoft, Apple, Tesla, qué sé yo, la que quieran. ¿Quién nos daría por ser parte de esas empresas? Y podemos ser parte del emprendimiento más grande de todos los tiempos, de toda la historia del universo conocido y por conocerse, que es la predicación del Evangelio, y a veces no entramos. ¿De qué estamos hablando? Todos podemos ser parte de este gran proyecto. No todos somos pastores, no todos somos predicadores, no todos somos directores de grupo pequeño, no todos estamos ahí al frente del cañón, pero todos podemos participar en la predicación del Evangelio apoyando con nuestros diezmos. Cuando diezmamos también damos testificación de que así como Dios nos amó primero y por eso lo amamos, Dios nos dio primero y por eso le devolvemos. Mis queridos, vamos a cerrar. Una idea más y vamos a cerrar con una oración. Ojalá el Espíritu Santo haya trabajado en tu corazón. Hace mucho tiempo vengo orando por este tema. Sé que hay luchas importantes aquí, entre nosotros, también en otras iglesias. Le he pedido mucho a Dios que trabaje en nuestros corazones, que nos haga ver lo que tenemos que cambiar y que nos ayude a hacerlo. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso. Mateo 24:14, último versículo que voy a leer, dice que será predicado el Evangelio en todo el reino, y entonces vendrá el fin. No nos perdamos la oportunidad de ser parte de semejante emprendimiento, para que muy pronto venga el fin. ¿Oramos? Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por habernos permitido llegar a tu casa hoy para escucharte, para recibir tu palabra, tu mensaje. Te rogamos que haya caído en corazones receptivos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender la santidad del diezmo, a comprender el inmenso privilegio que nos das, esta oportunidad única de ser parte de la predicación del Evangelio, para que pronto vengas a buscarnos. Querido Padre, yo sé, me consta que hay gente que tiene dificultades y que tiene grandes luchas. Con algunos he conversado, con otros no, pero sé que hay preocupación por este tema. Aquí en nuestra iglesia y en otras también. Señor, por favor, bendice ricamente a quien esté luchando con esto. Si alguien hoy fue tocado por el Espíritu Santo, si alguien notó que debe hacer algún cambio, si alguien percibió que no está del todo bien, ayúdalo, Señor, ayúdalo. Dale la convicción, la fuerza para hacer los cambios que tenga que hacer, para que pueda pronto ser fiel también en esto, para que pueda disfrutar del privilegio de devolverte una pequeña parte de lo que te corresponde. Te lo pedimos y te lo agradecemos por Jesús. Amén.